Dicen que los genios están a un paso de la locura, ¿no? Pues con Tesla, nene. Estábamos ante un terremoto eléctrico con piernas. A ver, ¿quién fue Nikola Tesla? ¿Un inventor excéntrico? ¿Un científico adelantado a su tiempo? ¿Un loco con tormentas en la cabeza? ¿O tal vez un hombre que supo demasiado y acabó borrado del mapa por tocar los cables que no debía? Mira, yo te voy a contar una historia, pero no esperes que esto sea una clase aburrida de instituto con fechas, fórmulas y bostezos. No, no. Aquí vamos a hablar de conspiraciones, de energía libre, de cómo un tipo flacucho, nacido en medio de los Balcanes, acabó enfrentándose a las mayores potencias industriales del planeta. Y, casualmente, desapareciendo de los libros de texto. Qué curioso, ¿eh? Porque Tesla, Tete, no era cualquier cosa. Este señor era capaz de imaginar inventos que todavía hoy ni entendemos. Mientras Edison te hacía una bombilla, Tesla te diseñaba una red inalámbrica mundial antes de que existieran los enchufes. Mientras otros jugaban al ajedrez, Tesla pensaba en mover energía a través del aire, como quien dice, oye, ¿y si en vez de pagar por la luz, te la mando gratis por el cielo? Y claro, ahí se leoparda. Pero vamos al principio. Año 1856. Nace Nikola Tesla en un pequeño pueblo llamado Smiljan, en el actual Croacia. Su padre era sacerdote ortodoxo, ojo, un tipo con fe, y su madre, una mujer sin estudios formales que inventaba pequeños aparatos para la casa. Y ahí ya lo ves, ¿no? La mezcla perfecta, palabra divina por un lado, ingenio práctico por el otro, una chispa genética esperando explotar. Desde pequeño el nano ya apuntaba maneras. A los 3 años, mientras jugaba con el gato de la familia, al que llamaba Macac, qué nombre más cookie para un gato eléctrico, sintió una descarga de electricidad estática que le dejó loco. Tesla dijo años después que aquello fue lo que le hizo interesarse por los misterios de la energía. A ver, claro, tú te electrocutas con un felino y acabas inventando el siglo XX. Cosas que pasan. Ya de joven, el nene era una bestia intelectual. Aprendía idiomas como quien colecciona cromos y resolvía problemas matemáticos mentalmente sin apuntar nada. Pero ojo, que no era solo listo, era raro. No dormía más de 2 horas al día. Le tenía miedo a los gérmenes, a los pendientes de mujer, al pelo y a las perlas. Sí, sí, perlas. Decía que le provocaban náuseas. Vamos, un crack de los hábitos. Y entonces empieza su periplo por Europa. Estudia ingeniería, se pelea con profesores, trabaja en la industria eléctrica, hasta que un día dice, aquí no hay futuro, me voy a América. Y como tantos otros genios europeos, cruza el charco con una carta de recomendación y la cabeza llena de ideas. Y allí empieza el verdadero espectáculo, la era Tesla. Nada más llegar, se encuentra con Edison. Sí, ese mismo que en el cole te pintaban como el héroe de la electricidad. Pues Tesla empieza a currar para él. Pero claro, uno era un showman empresarial y el otro un visionario medio místico. Dicen que Edison le prometió $50.000 si mejoraba sus generadores. Tesla los mejora. Edison le dice, era una broma americana. Y Tesla, con toda la dignidad del mundo, se pira. Toma ya. Aquí es donde el cuento se empieza a oscurecer. Porque mientras Edison apostaba por la corriente continua, la DC, Tesla apostaba por la alterna, la AC, mucho más eficiente para transportar electricidad a larga distancia. Lo que hoy usamos, vaya. Pero claro, eso no gustaba, porque significaba cambiar toda la infraestructura que Edison y sus colegas millonarios estaban montando. Y ahí se desató la famosa Guerra de las Corrientes. Edison, como buen cuñado tecnológico, empezó una campaña de desprestigio. Electrocuta perros y hasta un elefante en público con corriente alterna para que la gente se asustara. Mira lo peligrosa que es la tecnología de Tesla, decía. ¿Y Tesla? Tesla respondía con demostraciones espectaculares donde pasaba electricidad por su cuerpo sin electrocutarse. Magia. Bueno, ciencia, pero parecía magia. Pero el valenciano que llevo dentro te lo dice claro. Cuando empiezas a molestar a los que mandan, cuando propones dar energía gratis al mundo, cuando no vendes tu alma al capital, mal asunto. Y así fue como Tesla pasó de ser una estrella de la innovación a convertirse en un bicho raro. El inventor que hablaba con palomas y vivía en habitaciones de hotel, diseñando tecnologías que iban desde la transmisión inalámbrica de energía hasta rayos de la muerte, plataformas antigravitatorias, comunicación interplanetaria
y dispositivos para leer la mente. Y claro, ahí la historia oficial ya no sabe qué decir, genio incomprendido o loco peligroso. Y lo más inquietante, cuando Tesla murió, en 1943, el gobierno de los Estados Unidos confiscó todos sus documentos. Sí, TT, tal cual. Agentes del FBI entraron en su habitación del Hotel New Yorker y se llevaron todos sus papeles. Y desde entonces, silencio. De repente, el hombre que soñó con un mundo libre de cables, con energía accesible para todos, se convirtió en un susurro en los márgenes de la ciencia. ¿Y si Tesla tenía razón? ¿Y si su tecnología funcionaba? ¿Y si por eso mismo lo borraron del mapa? Si el primer Tesla era un inventor estrella, el Tesla de esta parte de la historia ya empieza a parecer un brujo tecnológico. Y lo digo con todo el cariño, porque lo que el nene tenía en la cabeza no era normal. Mientras otros estaban obsesionados con vender bombillas, él ya pensaba en cómo mover barcos a distancia, cómo transmitir electricidad sin cables, e incluso cómo enviar mensajes a Marte. Sí, sí, nene, has oído bien, a Marte. Pero vayamos por partes. Después de romper con Edison, Tesla empieza a trabajar con un empresario llamado George Westinghouse, que sí que confía en él y en su corriente alterna. Y gracias a eso, ganan la batalla energética en la famosa Exposición Mundial de Chicago de 1893, donde iluminan toda la feria con AC, un escándalo. Tesla se convierte en leyenda. Y ahí es donde empieza el verdadero sueño, la Torre Wardenclyffe. Mira, imagínate esto. Estamos en 1901 y Tesla empieza a construir en Long Island una torre de casi 60 metros de altura, con forma de hongo, conectada a la Tierra con unos cimientos de acero profundísimos. ¿Para qué? Para transmitir energía inalámbrica a través de la atmósfera y del suelo. Él quería que cualquier persona, en cualquier parte del mundo, pudiera encender una bombilla simplemente clavando una antenita en el suelo. Energía gratis para todos. ¿Lo pillas? Y claro, eso no le gustó un pelo a los peces gordos, especialmente a uno, JP Morgan, el banquero más poderoso de su época, que al principio financió el proyecto creyendo que se trataba de una nueva forma de comunicación, como la radio de Marconi. Pero cuando se enteró de que Tesla quería distribuir energía gratis, le cortó el grifo sin pestañear, porque si algo hemos aprendido en esta vida, TT, es que cuando le dices a un millonario que vas a regalar lo que él quiere vender, te quedas sin bocadillo. Y así fue. Tesla se arruinó, la torre quedó a medias, le retiraron el apoyo, la prensa empezó a pintarlo como un chiflado, como un loco con delirios místicos, y el hombre que había electrificado el mundo acabó viviendo en hoteles, solo, alimentando palomas y escribiendo notas extrañas que hoy algunos creen que eran los planos de tecnología futurista o incluso extraterrestre. Porque sí, ahora viene la parte jugosa del guión. Se dice que Tesla no solo experimentaba con electricidad, sino también con frecuencias cerebrales, con armónicos de la Tierra, con campos magnéticos que afectaban la conciencia. Algunos aseguran que estaba intentando crear una tecnología capaz de leer el pensamiento, de inducir sueños lúcidos, o incluso de viajar a través del tiempo. ¿Es una locura? Bueno, depende de cuánto estés dispuesto a creer. Hay quien afirma que Tesla tenía contacto con otras dimensiones, que era capaz de visualizar sus inventos en 3D mentalmente, como si tuviera una IA en la cabeza, antes de que existieran los ordenadores. El propio Tesla decía que no necesitaba hacer prototipos, porque los veía funcionar en su mente, así tal cual. Y ahora viene lo más inquietante. Cuando murió en 1943, solo, en la habitación 3327 del Hotel New Yorker, el FBI entró antes que su familia. Requisaron todos sus documentos, notas, cuadernos. ¿Y qué pasó con eso? Pues, buena pregunta. Durante décadas, esos documentos estuvieron clasificados como Top Secret. Y cuando finalmente se desclasificaron algunos papeles, ¿sabes quién fue el responsable de revisar todo lo que Tesla dejó escrito? John G. Trump, tío del expresidente Donald Trump. Científico del MIT, especializado en tecnología de radares. Qué casualidad, ¿no? Que el tipo encargado de evaluar si lo que Tesla había dejado era peligroso o no, era el tío de un futuro presidente. Una locura más para el expediente X. ¿Qué encontraron? ¿Qué ocultaron? ¿Qué sabemos hoy? Lo cierto es que muchas de sus patentes siguen siendo un misterio. Hay notas que hablan de rayos destructores, que podrían neutralizar un ejército entero. Otros documentos hablan de cómo captar energía directamente del éter, esa sustancia que según Tesla era el verdadero tejido del universo, una energía limpia, infinita, pero que no se podía medir, ni vender, ni controlar.
Y eso, nene, es el verdadero peligro. El conocimiento que libera, no el que encadena. ¿Y si Tesla descubrió cómo extraer energía del vacío cuántico? ¿Y si realmente diseñó un sistema de comunicación global antes que nadie? ¿Y si por eso lo silenciaron? ¿Y si su desaparición de los libros de historia no fue por olvido, sino por diseño? No te adelantes, que aún queda mucho por contar, porque ahora viene la parte que más nos gusta, la leyenda, la sombra, lo que no quieren que sepas. A ver, ¿tú has oído hablar alguna vez del proyecto Filadelfia? Sí, ese experimento supuestamente llevado a cabo por la Marina de los Estados Unidos en 1943, el mismo año que murió Tesla. Pues no son pocos los que piensan que esa locura de teletransportar un barco entero se basó en papeles suyos, en ideas, fórmulas y esquemas que dejó escritos a mano en servilletas, cuadernos y hojas sueltas, y que desaparecieron como por arte de magia. La historia dice así: querían hacer invisible el USS Eldridge, literal. No invisible al radar, no, invisible al ojo humano, desmaterializarlo, ¡pum!, desaparecerlo y que volviera a aparecer en otro puerto. Y aunque suena a película de Nolan, hay testigos que aseguraron que el barco sí desapareció, y que cuando volvió, algunos marineros estaban incrustados en el casco, como si el metal y la carne se hubieran fusionado. Ciencia ficción nivel Dios. ¿Y qué tiene que ver Tesla con esto? Pues resulta que, según algunas fuentes, él había estado trabajando en tecnología de campo unificado, algo que pretendía unificar gravedad, electromagnetismo y energía. Y eso, nene, suena sospechosamente parecido a lo que describen en el proyecto Filadelfia. Lo más turbio es que en los archivos del FBI se reconoce que Tesla estaba en contacto con oficiales del gobierno. ¿De qué hablaban? ¿Para qué querían su conocimiento justo antes de que muriera? Y ojo, que aquí viene la guinda. El mismísimo Albert Einstein, sí, el del pelo loco y la lengua afuera, negó públicamente que él tuviera que ver con el proyecto Filadelfia. Lo negó con una contundencia que, bueno, cuanto más lo negás, más parece que sabes algo, ¿no? Pero espera, que esto no acaba aquí. Hay otra teoría aún más jugosa, que Tesla no murió en 1943, o al menos no como lo contaron. Hay quien dice que fingió su muerte, que desapareció a propósito, para seguir sus experimentos sin la presión de gobiernos, militares ni banqueros, que se retiró del ojo público y siguió trabajando desde algún rincón del planeta, o fuera de él. ¿Te parece descabellado? Pues a mí también. Pero después de conocer su historia, ¿de verdad podemos descartar cualquier cosa? Mira, a Tesla le adjudican tantas cosas que uno ya no sabe dónde acaba el mito y dónde empieza el hombre. Que si el rayo de la muerte, que si la energía libre, que si tecnología extraterrestre. Pero lo que está claro es que su visión iba muy por delante de su tiempo, y eso, en este mundo, es más una maldición que un regalo. Y eso lo sabemos tú, yo, y cualquiera que haya propuesto una idea brillante en una reunión y le hayan dicho: eso aquí no se ha hecho nunca, ¿eh? Ahora, entre tú y yo, ¿no es un poco raro que un hombre que lo dio todo por el bien común acabara olvidado, sin un duro, alimentando palomas y escribiendo en clave? Porque sí, sus últimos escritos están llenos de símbolos, números y fórmulas que aún no se entienden. Y hay gente que cree que Tesla, en sus últimos días, dejó pistas, como si supiera que alguien, algún día, sería capaz de descifrarlo todo. Una especie de cápsula del tiempo científica que todavía no hemos sabido abrir. Y si me dejas decirlo así, con un poco de poesía, Tesla no murió. Tesla se adelantó tanto al futuro que el presente todavía no ha llegado a buscarlo. Y con eso, Nano, llegamos a un punto crucial. Porque, vale, era un genio. Vale, tenía ideas que daban miedo de lo avanzadas que eran. Pero, ¿y si además sabía cosas que no le convenía saber a nadie? ¿Y si entendía cómo usar la energía de una forma que tumbaba el sistema? Porque eso sí que sería motivo para enterrarlo en el olvido, ¿no? Y ahora dime tú, ¿desapareció porque lo dejaron caer o porque lo hicieron desaparecer? Lo que viene ahora, Tete, es de escalofrío, porque vamos a hablar del legado oculto de Tesla, los documentos que nunca aparecieron, las invenciones que no están en ningún museo, los planos que cambiaron de manos y de repente acabaron en agencias que ni sabías que existían. Y vamos, que ya lo estoy viendo venir. Más de uno estará pensando: va, conspiranoias, teorías de 4 frikis con gorrito de papel de plata. Pero escúchame, nene, antes de que juzgues, párate un momento y pregúntate: ¿por qué cuesta tanto encontrar hoy en día algunos de los documentos originales de Tesla?
¿Dónde acabaron todos esos baúles llenos de notas, de planos, de fórmulas que él guardaba con más celo que una abuela su receta de paella? Porque mira, cuando Tesla muere en 1943 en el Hotel New Yorker, solo, arruinado y rodeado de palomas, al poco tiempo aparece el FBI y se lleva todos sus papeles. ¿Y sabes quién fue el encargado de revisarlos? Un tal John J. Trump, tío del expresidente Donald Trump. ¿Casualidad? A ver, puede ser. Pero es una casualidad que huele más a pólvora que a azahar en fallas, ¿eh? Este John G. Trump, que era ingeniero eléctrico y físico, revisó todas las cosas de Tesla y dijo, no hay nada útil aquí. Así como quien revisa una carpeta vacía y dice, esto es paja. Pero claro, si tú sabes algo que puede poner patas arriba el mercado energético mundial, ¿vas a ir a contarlo así como así? ¿O vas a decir, no hay nada interesante y te lo llevas a una base militar para seguir investigando? Porque, Tete, no nos engañemos, si lo que Tesla decía era verdad, entonces tenía en sus manos el fin de la dependencia energética. Energía libre, sin cables, sin facturas, sin enchufes, sin enchufados. Imagínate por un momento lo que eso significaría. El fin de las petroleras, las eléctricas, las multinacionales energéticas, y de todos los que se forran, gracias a que tú y yo no podemos encender una luz sin pasar por caja. ¿Y tú te crees que esa gente iba a dejar que eso saliera a la luz? Ni de coña, nano. Si hace falta, desaparecen el invento, al inventor y hasta al que escribe sobre él. Y si esto te parece fuerte, agárrate a la silla, porque aún hay más. Hay quien sostiene que en los años 80 y 90 empezaron a aparecer máquinas extrañas construidas en garajes de frikis locos o genios incomprendidos, según cómo lo mires, que afirmaban estar basadas en los principios de Tesla. Algunas lograban pequeños arcos eléctricos en el aire, otras transmitían energía sin cables a cortas distancias. Y lo curioso no es eso. Lo curioso es que desaparecían. Los prototipos, los creadores, incluso los vídeos, como si alguien estuviera barriendo bajo la alfombra. Tú sabes la de gente que ha muerto de forma rarísima justo cuando estaba a punto de patentar algo que desafiaba las leyes de la energía convencional. Ahí tienes a Eugene Malov, uno de los defensores más serios de la energía libre, asesinado en 2004 en circunstancias más turbias que un barranco después de una gota fría. O a Stanley Meyer, que decía haber inventado un coche que funcionaba con agua, también muerto en lo que llamaron envenenamiento alimentario, justo después de firmar un contrato millonario. No digo que Tesla esté detrás de todo eso, pero lo que sí digo, Tete, es que su sombra es alargada, muy alargada, porque su forma de pensar, de entender el universo, era tan radical que muchos dicen que era más filósofo cuántico que inventor. Él no hablaba solo de motores, hablaba de vibraciones, de frecuencias, de resonancias. Decía que, si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Y eso, si lo paras a pensar, suena más a místico que a científico, ¿no? Y aquí viene lo más potente. Algunos investigadores actuales están empezando a retomar sus ideas desde la física moderna, desde la cuántica, desde la teoría de campos unificados, y lo que están descubriendo coincide con lo que Tesla decía hace más de un siglo. Más de 100 años adelantado, nano. Mientras Edison te vendía bombillas, Tesla te estaba hablando de cómo usar la energía del universo entero. Y sí, hay quien dice que también estaba medio loco, que hablaba con palomas, que dormía solo 2 horas al día, pero dime tú, ¿qué genio no ha estado un poco pirado? Si Gaudí hablaba con los árboles y Einstein se olvidaba de ponerse calcetines. Los genios no son normales, porque si fueran normales no cambiarían el mundo. Y Tesla no solo lo cambió, nos enseñó que otro mundo es posible, pero que hay que estar dispuesto a pagar el precio. Y a él, ese precio le salió carísimo. Y hablando de cuñados conspiranoicos, si tú me sacas el tema de Tesla en una comida familiar, prepárate, porque te vas a quedar sin postre. Todo el mundo tiene una opinión, pero pocos saben la magnitud del cacao que hay detrás de sus proyectos más secretos. Y aquí, nene, vamos a desenredar esa madeja sin pelos en la lengua. Vamos a hablar de la Torre Wardenclyffe, esa torre que Tesla construyó en Long Island, Nueva York, a principios del siglo XX. ¿Te suena? Si no, ya te lo explico yo. Era una estructura de más de 50 metros de altura, con una cúpula de acero de 20 metros de diámetro, que parecía una antena de alienígenas, pero no, era para transmitir energía sin cables a cualquier punto del planeta. Gratis. Así, sin más.
El plan de Tesla era crear un sistema de distribución de energía inalámbrico global. Global. ¿Te imaginas lo que significa eso? No más facturas de la luz, no más cables colgando por las calles, no más chantajes energéticos entre países. Pero claro, eso no le gustaba nada a los que cortaban el bacalao, porque si tú puedes encender tu casa sin pasar por las eléctricas, ¿quién pierde el negocio? Y aquí entra en escena un nombre que deberías grabarte a fuego: J.P. Morgan, un magnate de las finanzas, el tío que puso el dinero para que Tesla construyera la torre. Pero cuando se enteró de que Tesla quería dar la energía gratis y sin medidores, le retiró la financiación. Así, como quien se levanta de una timba de póker y dice: esto no me interesa. ¿Y sabes lo que pasó con la torre? Derribada, dinamitada en 1917, fin del sueño. Y no fue el único proyecto que acabó en la papelera de la historia. Tesla hablaba de una arma de energía dirigida, lo que él llamaba el rayo de la muerte. Sí, sí, como lo oyes, un dispositivo capaz de concentrar energía en un haz y destruir aviones a kilómetros de distancia. Lo propuso como defensa antiaérea en los años 30, cuando ya se mascaba el ambiente prebélico en Europa. Pero nadie quiso fabricarlo, o eso dicen. ¿Y si te dijera que en los años 70 aparecieron documentos desclasificados donde se hablaba de proyectos similares en la Unión Soviética y en Estados Unidos, supuestamente basados en ideas de Tesla? ¿Y si te dijera que hay patentes archivadas bajo secreto militar todavía hoy que podrían estar relacionadas con sus teorías? Porque una cosa te digo, Tete, cuando alguien se pone tan pesado en ocultar algo, es porque ese algo vale oro. Y es que Tesla no solo pensaba en electricidad, estaba obsesionado con los campos magnéticos, con la energía escalar, con lo que él llamaba el éter, esa especie de sustancia invisible que lo permea todo y que hoy algunos físicos cuánticos llaman campo de punto cero. Un concepto que suena a ciencia ficción, pero que, cuidado, se está investigando en laboratorios serios. ¿Y sabes qué pasa? Que cuantas más cosas se descubren en física cuántica, más cosas coinciden con lo que Tesla decía en sus escritos. Y esto no es flor de un día, nano. Es un hilo que, si lo tiras, se te lleva por un túnel de ciencia, misterio, intereses ocultos y genialidad incomprendida. Y ahora pregúntate esto: ¿cómo es posible que uno de los cerebros más brillantes de la historia acabara sus días olvidado, sin un duro y rodeado de palomas en un hotel de tercera? ¿Cómo puede ser que un tío al que le debemos la corriente alterna, el motor de inducción, la radio, sí, la radio también, y hasta conceptos de comunicación inalámbrica, muriera en la ruina más absoluta? Porque Tesla no fue vencido por la ciencia, sino por la política, la economía y sobre todo por el miedo al cambio. Era demasiado brillante para dejarlo suelto, pero demasiado peligroso para dejarlo brillar. Y eso, Tete, es lo que da más miedo, que quizás ahí fuera haya inventos guardados bajo 7 llaves, inventos que podrían cambiar el mundo, pero que nunca verán la luz porque amenazan el negocio de unos pocos. Y si alguna vez has oído eso de: si conocieras la magnificencia del 3, 6 y 9, tendrías la clave del universo. Pues sí, Tete, esa frase la soltó Tesla. Y no estaba hablando de combinaciones de caja fuerte ni de números de lotería. Estaba hablando de algo muy, muy gordo. Algo que mezcla matemáticas, vibración, geometría, física, energía y, cómo no, espiritualidad. Tesla estaba convencido de que el universo no era una colección de cosas, sino de frecuencias, vibraciones, ondas. Todo vibra. Tú, yo, este micro, las ideas, la paella que te comiste el domingo. Todo es energía que vibra a una frecuencia concreta. Y en medio de eso, él veía que había una especie de patrón sagrado que se repetía y que giraba alrededor de 3 números: el 3, el 6 y el 9. ¿Y qué tiene de especial esa tríada? Pues agárrate, que vienen curvas. Para Tesla, estos números no eran casuales. Decía que el 3 era la clave de la energía, el 6 la de la frecuencia y el 9 la de la vibración. Y si investigas un poco, como he hecho yo, porque ya sabes que me va más un misterio que un niño a una fuente con peces, verás que estos números aparecen en geometría sagrada, en la secuencia de Vortex-Mat, en patrones de la naturaleza, en la espiral de Fibonacci, en las formas del ADN, en todo. Hay incluso estudios modernos sobre resonancia magnética, estructuras moleculares y geometría fractal, donde, si te pones fino, los patrones de 3, 6 y 9 aparecen como si fueran el sistema operativo del universo.
¿Estamos hablando de matemáticas divinas, de un código fuente de la creación, de la huella digital de lo que algunos llaman Dios o conciencia universal? No lo sé, nene, pero que da que pensar da para empaparte los calzoncillos. Y aquí viene la parte donde el misterio se vuelve siniestro, porque Tesla estaba obsesionado con esto, hablaba solo de esto, caminaba en vueltas de 3, vivía en habitaciones cuyo número fuera divisible entre 3, realizaba experimentos repitiendo cada acción 3 veces. Algunos decían que tenía tos, otros que era supersticioso, pero él no lo hacía por manía, lo hacía porque decía que era la única forma de sintonizar con la energía del universo. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que en las antiguas escuelas esotéricas, en la alquimia, en el budismo, en el hinduismo, en el cristianismo más ocultista, el 3 siempre ha sido un número clave. La Trinidad, los 3 cuerpos, las 3 fases del alma, las 3 dimensiones del tiempo, el pasado, presente y futuro. La Santísima Trinidad, Brahma, Vishnu y Shiva, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora piensa, ¿y si Tesla no era solo un científico, sino también un iniciado en algún conocimiento antiguo? ¿Y si todo ese rollo del 3, 6 y 9 no era numerología barata, sino una pista real sobre la estructura energética del cosmos? Y ahora viene el gancho, nene. ¿Y si esa información sigue siendo peligrosa hoy? Porque Tesla murió en 1943, supuestamente por causas naturales, solo en una habitación de hotel, después de haber sido espiado por el FBI, vigilado por la OSS, el antecesor de la CIA, y con todos sus documentos confiscados al instante de su muerte. ¿No te parece raro? El FBI literalmente se llevó todo: cuadernos, planos, papeles, aparatos, y aunque años después desclasificaron parte de esos documentos, hay archivos que siguen clasificados, ocultos, sellados como si fueran planos del Área 51. Algunos incluso acabaron en manos de su sobrino, que los reclamó desde Yugoslavia. Otros directamente desaparecieron. Y entonces uno se pregunta, ¿qué descubrió Tesla realmente, que estaba a punto de desvelar? ¿Y por qué tanto interés en borrar sus huellas? Nano, aquí hay tomate. Porque si alguien consigue entender y aplicar los principios de la energía libre, inalámbrica, infinita y gratuita, todas las industrias energéticas, tecnológicas y militares actuales se caen como un castillo de naipes. Y no es que a los poderosos les gusten los cambios, ¿verdad? Por eso, hablar de Tesla no es mirar al pasado, es hablar del presente y del futuro que nos niegan. Es preguntarnos cuántas verdades están enterradas en nombre del progreso, cuántos genios silenciados por desafiar al sistema. Porque sí, el tío tenía sus rarezas. Mira que alimentar palomas y hablar con ellas como si fueran novias, ya me dirás. Pero también tenía una visión que seguimos sin alcanzar. Y lo más fuerte es esto. Hay científicos hoy, en 2025, que están retomando sus teorías, que están hablando de energía escalar, de campos toroidales, de tecnología basada en resonancia y frecuencia, pero todavía están en la periferia, como Tesla, en el margen. Porque cuando estás en el margen molestas menos. Pero a veces, desde el margen, es donde se cambia la historia. Y claro, ahora toca hablar de su final, que más que un final, parece el guión de un thriller de espionaje mezclado con ciencia y misterio. Porque vamos a ver, Tete, ¿cómo puede ser que un genio como Nikola Tesla, uno de los hombres más brillantes de su tiempo, acabara solo, arruinado, en la habitación 3327 del Hotel New Yorker, con deudas y alimentando palomas como si fueran su única familia? ¿De verdad vamos a creer que nadie, absolutamente nadie, quería financiar sus inventos? ¿Que el mundo se olvidó de él? ¿O es que quizás alguien se aseguró de que eso ocurriera? Mira, que desaparezca un loco de la colina, vale, pero que un tío que diseñó un sistema de energía alterna que usamos hasta hoy, que planteó redes inalámbricas globales antes que Internet y que tenía planos para rayos de la muerte, desaparezca del foco así como así, eso no me lo trago ni con horchata y fartons. Tesla muere el 7 de enero de 1943, supuestamente por un infarto. Su cadáver fue encontrado por un empleado del hotel. Hasta ahí, todo normal. Pero aquí viene la movida. En menos de 24 horas, el FBI entró a su habitación y se llevó todo. Papeles, cuadernos, planos, aparatos, todo. Y no solo eso. Sellaron la habitación y clasificaron los documentos como top secret. O sea, estamos hablando de que para el gobierno de los Estados Unidos, los escritos de un anciano que según ellos deliraba eran tan peligrosos que tuvieron que ocultarlos al mundo. ¿Y sabéis cómo se llamó el operativo? Project Nick.
¿Y sabéis quién revisó sus papeles? Un tal John G. Trump. Sí, el tío de Donald Trump, ingeniero del MIT, físico, vinculado al Departamento de Guerra. ¿Casualidad? Tal vez, pero como diría mi abuela, cuando el río suena, y ahora viene la parte que me pone los pelos de punta. Nano. Algunos informes filtrados sugieren que entre esos documentos había cosas como un sistema de transmisión de energía inalámbrica de largo alcance, un oscilador capaz de generar terremotos controlados, y el diseño básico de lo que hoy podríamos llamar un arma electromagnética de pulsos. Ahora decidme, ¿esto es un científico demente o un genio peligrosamente adelantado a su tiempo? Y no, esto no se ha quedado en anécdota, porque hay países, como Rusia, que han intentado replicar parte de esos experimentos. Incluso en la antigua Yugoslavia, el sobrino de Tesla peleó por años para recuperar algunos documentos. Se los dieron, pero no todos. Algunos siguen desaparecidos, o escondidos, o vete tú a saber. Ahora, pregúntate esto, Tete, si todo eso era mentira, si Tesla ya no era un riesgo, si sus teorías eran tonterías de un viejo chiflado, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué tanta prisa en taparlo todo? ¿Por qué no se hizo público su legado de inmediato? Porque si algo molesta al poder, es aquello que libera al individuo del sistema. Y Tesla iba por ese camino. Él hablaba de energía gratuita, limpia, ilimitada, que pudiera llegar a todos sin pasar por el contador de la compañía eléctrica. Una energía sin cables, sin intermediarios, sin negocio. Y eso, amigos, es como decirle a las petroleras, a las eléctricas y a media industria militar que se vayan al paro. ¿Te extraña que lo silenciaran? Y aún hay más. Tesla decía que podía enviar mensajes al espacio, captar frecuencias de otros mundos. Incluso escribió sobre haber recibido señales de lo que él creía que eran inteligencias extraterrestres. Esto lo dijo en 1901, cuando ni existían los radiotelescopios. Claro, hoy lo pintan como un loco. Pero curiosamente, algunos de sus apuntes sobre frecuencias específicas han aparecido en estudios modernos de astrofísica. ¿Y si Tesla, en lugar de estar loco, estaba demasiado cuerdo para su tiempo? ¿Y si sus ideas no eran ciencia ficción, sino una ciencia tan avanzada que parecía magia? Y como decía mi abuelo, al que quiere repartir sin cobrarle a nadie, lo terminan mandando al carajo. Pues eso le pasó a Tesla con la torre Wardenclyffe. Porque vamos a ver, ¿cómo no iba a levantar sospechas si el tío pretendía regalarle electricidad al mundo sin que nadie pagara un duro? La torre Wardenclyffe, Tete, era su proyecto estrella. Una estructura de casi 60 metros construida en Nueva York, con un diseño que parecía salido de una peli de ciencia ficción, pero diseñada para una cosa muy concreta: transmitir energía sin cables a cualquier parte del planeta. ¿Cómo? A través del suelo, del aire, del mismísimo éter, según sus cálculos. Vamos, que querías luz en tu casa y te llegaba por el ambiente, como el wifi, pero con voltios. Y claro, ¿quién financiaba ese proyecto? Pues un banquero, claro, el mítico JP Morgan, que de tonto no tenía un pelo. El tío le puso pasta pensando que Tesla iba a mejorar las telecomunicaciones, que aquello era para competir con Marconi en el negocio de la radio. Pero cuando se enteró de que la torre no era para mandar mensajes, sino para dar energía gratuita, dijo: ¿cómo? ¿Gratis? ¿Y quién cobra, entonces? Morgan cortó el grifo en seco. Le dijo: si no puedo poner un contador y cobrarle a la gente, no me interesa. Y ahí se acabó el sueño. Tesla quedó en la ruina, la torre nunca se terminó, y unos años después la demolieron, como si quisieran borrar toda prueba de que aquello pudo haber funcionado. Una metáfora, nene, de cómo el sistema tritura las ideas que amenazan sus intereses. Pero espera, porque aquí es donde la cosa se pone más turbia. Algunos documentos y testimonios afirman que antes de que la tiraran hubo movimientos extraños, visitantes del gobierno, tipos trajeados, cables que desaparecieron, piezas que nadie volvió a ver. ¿Qué se llevaron antes de demolerla? ¿Qué pruebas destruyeron? Incluso hay quienes aseguran que parte de la tecnología fue reutilizada años después en proyectos militares secretos, y que la idea de Tesla no murió, sino que fue enterrada con la intención de ser controlada por unos pocos, porque si no puedes impedir la revolución, al menos la secuestras. Y ahora pensadlo, ¿cuánto habríamos cambiado como humanidad si eso hubiese salido bien? Si no necesitáramos enchufes, ni torres de alta tensión, ni facturas imposibles. Si la energía fuera como el sol, para todos. Cuántas guerras, cuánta pobreza, cuántas injusticias se evitarían. Pero claro, nano, eso no interesa. El poder no se basa en dar, se basa en controlar.
Y Tesla, con sus inventos, proponía un mundo libre, tan libre que era inaceptable. Y os lanzo una pregunta. ¿Y si esa energía libre no solo hubiera sido real, sino que todavía alguien la guarda en secreto? ¿Y si no estamos pagando la luz porque no haya otra opción, sino porque no quieren que la tengamos? ¿Te acuerdas de cuando eras chiquillo y abrías un mando a distancia solo por ver qué tenía dentro? Pues con Tesla pasa lo mismo. Cuanto más hurgas, más raro te parece todo. Porque aquí no estamos hablando solo de cables y bobinas, estamos hablando de ideas que pueden cambiar el curso de la historia. Y nene, si algo hemos aprendido con el tiempo, es que las ideas peligrosas no son las que matan, sino las que iluminan demasiado. Vamos a hablar de un tema que ha dado para libros, documentales y más de una quedada de frikis conspiranoicos, el proyecto EARP. Sí, sí, ese que muchos dicen que puede controlar el clima, provocar terremotos y hasta alterar la mente humana. Pues hay quienes aseguran que sus raíces no están en laboratorios militares modernos, sino en los planos olvidados de Tesla. Tesla hablaba de usar ondas electromagnéticas para enviar energía sin cables, ¿verdad? Pues resulta que también teorizó sobre cómo esas ondas podían influir en la atmósfera. Y aquí es donde la cosa se pone oscura, porque si puedes transmitir energía a distancia, ¿por qué no puedes calentar una parte específica de la ionosfera y crear efectos en cadena, como quien mete un mechero debajo de un globo de helio? Y no soy yo el que lo dice, ¿eh? Hay patentes, artículos, incluso entrevistas, donde Tesla mencionaba su rayo de la muerte, un arma basada en la concentración de energía dirigida. Decía que no era para atacar, sino para defenderse sin violencia, porque crearía una barrera impenetrable. Pero claro, Tete, tú di rayo de la muerte, y ya ves lo que pasa. Los militares se ponen palotes. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con HAARP? Pues que HAARP funciona, o funcionaba oficialmente, con transmisores que bombardean la ionosfera con altas frecuencias, exactamente lo que Tesla proponía. Y aquí viene la madre del cordero. ¿Y si HAARP no es un proyecto aislado, sino la continuación de los estudios de Tesla bajo otro nombre? ¿Y si lo que inventó Tesla no lo enterraron, sino que lo militarizaron? Y claro, aquí empiezan los testimonios raros. Exmilitares diciendo que vieron experimentos climáticos, antenas que emiten radiación de forma dirigida, terremotos sospechosos, y tú puedes pensar, venga ya, Constant, eso es ciencia ficción. Pero escúchame bien, si algo tiene una patente, no es ciencia ficción, es tecnología. Y luego están los documentos desclasificados. Porque por si no lo sabías, cuando Tesla murió en 1943 en Nueva York, el FBI entró en su habitación antes que nadie. Y no para hacerle el homenaje. Se llevaron cajas, planos, diarios, todo. Durante años se dijo que aquello no era importante, pero luego muchos de esos documentos nunca volvieron a aparecer o volvieron muy editados. ¿Y sabes quién fue el encargado de revisar los papeles de Tesla en ese momento? Un ingeniero eléctrico llamado John G. Trump. Sí, el tío del expresidente Donald Trump. ¿Casualidad? Puede. ¿Misterioso? También. El caso es que Tesla dejó más de 700 patentes registradas y otras tantas ideas que nunca llegaron a publicarse. Y algunas de ellas hablaban directamente de comunicación interplanetaria, control mental por ondas o tecnologías de escudo electromagnético. Lo dijo él, no yo. Lo que pasa es que siempre lo trataron de excéntrico. ¿Y si no era excéntrico, sino que simplemente iba 100 años por delante? Y es que, Tete, cuanto más escarbas, más te das cuenta de que a Tesla no se lo cargó la edad, se lo cargó el sistema. El sistema que no puede soportar que alguien brille demasiado sin deberle nada a nadie, porque mientras Edison se hacía amigo de banqueros y jugaba al Monopoly con los Rockefellers, Tesla hablaba de energía gratuita para todos. Y claro, eso a los amos del cotarro no les hace ni pizca de gracia. ¿Tú sabes lo que es que venga un tipo y diga que puede transmitir electricidad sin cables? Sin facturas, sin enchufes, sin monopolios. Pues eso fue lo que dijo Tesla. Y no solo lo dijo, lo demostró. En Colorado Springs, a finales del siglo XIX, hizo pruebas reales. Logró iluminar lámparas a kilómetros de distancia, sin cables, solo con energía transmitida por el aire, como si pusiera wifi de electricidad. Y ahí es donde aparece el nombre de siempre. J.P. Morgan, el banquero entre los banqueros, el que financiaba a medio planeta. Tesla le presentó su torre Wardenclyffe, una estructura enorme que pretendía ser el primer centro de transmisión inalámbrica de energía y comunicación global.
Sí, nene, lo que hoy hacemos con el 5G, Tesla ya lo tenía en planos en 1901. Morgan al principio se subió al carro porque pensaba que podía cobrar por las comunicaciones, pero cuando se enteró de que Tesla no quería cobrarle a nadie por la electricidad, que su idea era distribuirla gratis, le cerró el grifo. Y no solo eso, se encargó de hundir su reputación en los círculos científicos y empresariales. Lo dejaron sin financiación, sin apoyo, sin nada. A partir de ahí, la vida de Tesla se convirtió en una bajada por los toboganes de la indiferencia. De dar conferencias en las universidades más prestigiosas del mundo, pasó a vivir en hoteles baratos, alimentando palomas y escribiendo ideas en servilletas. Pero ojo, que nadie se confunda. El tío nunca dejó de pensar. Hasta el último día siguió apuntando fórmulas, teorías, ideas, muchas de las cuales desaparecieron con él. Y aquí es donde la historia pega un giro raro, de esos que te ponen los pelos como escarpias. Cuando Tesla muere, el FBI entra en su habitación en el Hotel New Yorker antes de que llegue su familia. Se llevan documentos, planos, maquetas, y luego, cuando su sobrino pide recuperar sus pertenencias, le devuelven algunas cosas. Pero otras muchas no vuelven jamás, y las que devuelven están incompletas o censuradas. ¿Te suena? Y la cosa no termina ahí. En los años 50, 60 y 70, de repente empiezan a aparecer proyectos militares que casualmente usan conceptos que Tesla ya había descrito: armas de energía dirigida, control atmosférico, radares de largo alcance. Incluso el famoso Star Wars de Reagan, el sistema de defensa antimísiles, tenía partes basadas en ideas de Tesla. Pero claro, nadie lo menciona. Lo borraron de los libros de historia, TT, como si nunca hubiera existido. Y dime tú, ¿quién tiene tanto interés en borrar a un genio? Porque si fuera solo un loco más, ¿por qué esconder sus planos? ¿Por qué clasificar sus escritos? ¿Por qué meter sus patentes en archivos militares? Ahí es donde empiezas a oler el tufo. Porque Tesla no era peligroso por ser excéntrico, era peligroso porque tenía razón. Y ahora sí, nano, agárrate que vienen curvas. Porque lo de la torre Wardenclyffe no fue solo una historia de le cortaron el grifo y se acabó. No, no. Eso fue un sabotaje en toda regla. Tesla había levantado esa torre en Shoreham, Nueva York, convencido de que sería el corazón de un sistema mundial de transmisión inalámbrica de energía y comunicaciones. Sí, TT, mundial. A principios del siglo XX, este hombre ya estaba pensando en algo más grande que cualquier red eléctrica del planeta. Pero claro, cuando JP Morgan se enteró de que Tesla quería mandar energía gratuita a cualquier parte del mundo, le preguntó algo muy claro: ¿dónde pongo el contador? Y cuando Tesla, con su sonrisa de sabio loco, le respondió que no habría contador, Morgan le dijo lo mismo que dicen las eléctricas cuando intentas cambiarte de tarifa: pues apáñatelas tú solo. Y así fue. Tesla, sin fondos, sin apoyo institucional, con los periódicos ya llamándole excéntrico y los colegas dándole la espalda, tuvo que dejar la torre inacabada. La desmontaron en 1917, pero ¿tú te crees que si aquello no hubiera tenido potencial real, se habrían molestado en desmontarla por completo? ¿No habría sido más fácil dejar que se oxidara sola? Y es que hay algo que no cuadra, nene. Tesla tenía documentos, tenía cuadernos, planos, fórmulas, sabía cosas que no solo nadie más sabía, sino que aún hoy nos cuesta entender. ¿Por qué, si era tan chiflado, su habitación fue requisada por el gobierno el mismo día que murió? ¿Por qué nunca devolvieron muchos de sus documentos originales? ¿Por qué varios proyectos de defensa posteriores parecen sacados directamente de sus cuadernos? ¿Y qué hay del llamado proyecto HAARP, ese sistema de antenas en Alaska, que según sus creadores sirve para estudiar la ionosfera, pero que según otras voces, más, digamos, mal pensadas, podría servir para modificar el clima, generar terremotos o interferir en las comunicaciones globales? ¿Tú sabes quién propuso por primera vez una idea parecida? Exacto, Nikola Tesla. Y aquí ya entramos en terreno pantanoso. Tete. Porque una cosa es que te ignoren y otra que te roben y luego digan que eras un chalado. Es como si Einstein hubiese acabado vendiendo mecheros en el rastro y le dijeran: bah, ese tío, mucho pelo y poca ciencia. Pero con Tesla no fue la locura lo que le hundió. Fue la amenaza. La amenaza de un mundo sin facturas eléctricas, sin dependencias, sin multinacionales controlando la energía. Un mundo donde las ideas valen más que el capital. Y eso, claro, no lo podían permitir. Y ahora viene lo bueno, nene, lo que separa a los genios de los peligros públicos. Porque si tú te crees que lo de la energía inalámbrica era lo más revolucionario que tenía Tesla en la cabeza,
es que aún no has oído hablar de su famoso rayo de la muerte. Sí, sí, ríete, pero agárrate que esto no es ciencia ficción. Es ciencia que asustaba a los generales. Tesla, allá por los años 30, empezó a hablar de un sistema de defensa que podía destruir flotas enteras de aviones a kilómetros de distancia sin tocar ni un botón rojo. Un cañón de partículas que usaba ondas dirigidas para freír literalmente cualquier cosa que se le pusiera por delante. Y no estamos hablando de un cuento de abuelos. El hombre presentó planos, buscó financiación internacional e incluso ofreció su invento a varios gobiernos. ¿Y sabes qué hicieron con eso? Exacto. Lo ignoraron oficialmente y lo investigaron por detrás como si no hubiera un mañana. El FBI, el ejército, los servicios secretos, todos tomaron nota, porque Tesla, aunque ya no estaba en la portada de los periódicos, seguía siendo un peligro para el status quo. Ahora, piensa un momento conmigo. Años más tarde, en plena Guerra Fría, aparecen patentes militares de sistemas de haces de partículas, escudos de plasma, tecnologías de interferencia atmosférica. ¿Y quién crees que había descrito todo eso décadas antes? Claro, Nikola el Profeta, que en vez de vivir en un castillo, moría en una habitación de hotel en Nueva York, rodeado de palomas y papeles. ¿Y qué pasó con esos papeles, Tete? Ahí está el misterio. La Oficina de Bienes Extranjeros del gobierno de EEUU intervino su habitación el mismo día que murió. ¿Te lo puedes creer? No esperaron ni a que enfriara el cadáver. Dijeron que era por seguridad nacional, porque Tesla tenía la nacionalidad austrohúngara cuando nació, aunque vivía en EEU desde hacía medio siglo. Y aunque algunos documentos fueron devueltos años más tarde a su familia, otros simplemente desaparecieron. Desaparecieron, Tete, como por arte de magia. ¿Y sabes qué es lo más raro? Que algunos de esos papeles reaparecieron, años después, como base de proyectos militares ultrasecretos. ¿Coincidencia? Si tú quieres creer eso, lo que sí es cierto es que Tesla sabía más de lo que el mundo estaba preparado para entender. Y eso, cuando el conocimiento desafía el poder, siempre trae problemas. Porque una cosa es que inventes una tostadora que hable, y otra muy distinta es que plantees una red mundial de energía gratuita, comunicación global, defensa sin armas y equilibrio planetario. Eso no lo perdonan ni los bancos, ni los gobiernos, ni las petroleras. Y yo, Tete, no sé tú, pero a mí me huele raro. Me huele a historia enterrada, a ciencia secuestrada, a verdad que incomoda. Porque Tesla no desapareció del mapa porque no tuviera razón, sino precisamente porque la tenía, porque vio un futuro que otros querían evitar. Y claro, nene, tú dirás, ¿pero cómo que Tesla era espiritual si era físico, ingeniero, inventor? Pues sí, porque este hombre no solo estaba enchufado al generador, también al más allá, Tete. Y aquí es donde la cosa se pone mística, filosófica y hasta un poco esotérica si me apuras. Porque Tesla, además de hablar de frecuencias, vibraciones y energía, que es lo que repiten ahora en TikTok, como si fuera revelación de gurú moderno, lo decía con un convencimiento brutal y con una base científica detrás. Escucha esta frase suya, que no tiene desperdicio. Si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. ¿Sabes quién más decía cosas así? Los yogis, los místicos del Tíbet, los chamanes amazónicos. Y este hombre lo estaba sacando de las matemáticas, Tete, del electromagnetismo. Lo suyo no era incienso, y Feng Shui era laboratorio, ecuaciones y muchos voltios de genialidad. Tesla creía que todo en el universo estaba interconectado por vibraciones, y que si entendíamos cómo vibran las cosas, podíamos comunicarnos con ellas, moverlas, alimentarlas, incluso sanarlas. Ojo con esto, porque sin saberlo, estaba adelantándose a la medicina vibracional, a la resonancia magnética, a las terapias con ultrasonidos, cosas que hoy usamos en hospitales, pero él iba más allá. Hablaba de que la mente humana, cuando se entrena, puede sintonizar con frecuencias más altas. Decía que el pensamiento era una forma de energía capaz de modificar la realidad. ¿Te suena? Sí, lo mismo que hoy defienden los neurocientíficos cuando hablan de plasticidad cerebral o los físicos cuánticos cuando se meten en jardines metafísicos. Tesla, sin embargo, no iba de chamán de feria. Era un tipo con una fe profunda en que la ciencia debía usarse para elevar al ser humano, no para explotarlo. Y eso le hacía peligroso, nene. Porque claro,
mientras otros querían patentes, él regalaba ideas. Mientras otros querían controlar el conocimiento, él hablaba de distribuir energía gratis. ¿Tú sabes lo que es eso para los que mandan? Una herejía con bata blanca. Y aquí entra otra parte inquietante, porque a Tesla se le atribuyen profecías que rozan lo paranormal. Dijo que la humanidad se comunicaría al instante a través del aire. En 1901 también habló de máquinas que podrían leer el pensamiento. Y ojo, porque hay cartas suyas donde dice que se comunicaba con seres de otros planos. Sí, extraterrestres, dimensiones paralelas, lo que quieras. Pero ojo con reírse, porque el tipo solía acertar. Incluso hay quienes dicen que su famosa torre, la Wardenclyffe, no solo iba a transmitir energía sin cables, también iba a ser una antena para conectar con conciencias de otros mundos. ¿Te parece loco? Pues lo mismo pensaban de Galileo, Tete, y ahora le ponen su nombre a telescopios. Y te cuento más. Hay registros que afirman que Tesla llevaba diarios donde escribía cosas que jamás se han hecho públicas. ¿Dónde están esos diarios? Buena pregunta. Algunos dicen que los tiene el FBI guardados bajo 7 llaves. Otros, que terminaron en manos de sus descendientes en Serbia. Y los más conspiranoicos, de esos que me gustan a mí para jugar un poco, creen que parte de su conocimiento fue utilizado para proyectos secretos como el HAARP, el experimento Filadelfia o incluso viajes en el tiempo. ¿Locura? Puede. Pero también puede ser que el loco fuera el único cuerdo, porque como decía él mismo, el presente es vuestro, pero el futuro es mío. Y cuanto más escarbas en sus escritos, más ves que este hombre no estaba solo haciendo bobinas y rayos. Estaba intentando darle al mundo un nuevo paradigma. Uno en el que ciencia, conciencia y espiritualidad fueran una misma cosa. Y eso, Nano, eso asusta. Asusta a los poderosos, a los que viven de dividirlo todo, de hacerte creer que el cuerpo va por un lado, la mente por otro, y el alma es cosa de domingos. Tesla los desafiaba a todos. Era un científico con alma de poeta, un ingeniero que hablaba con el universo, y un hombre solo, demasiado adelantado para su tiempo, y quizá para el nuestro también. Pero aún hay más, porque lo que pasó con su muerte y con lo que vino después, eso sí que parece sacado de una serie de Netflix. En el próximo bloque nos metemos en el capítulo más oscuro. ¿Quién se llevó sus ideas? ¿Qué han hecho con ellas? ¿Y por qué hay quienes dicen que su legado está vivo, pero oculto? Porque claro, nene, una cosa es que muera un genio viejo y solo en la habitación 3327 del Hotel New Yorker, que ya de por sí suena a título de novela negra, y otra muy distinta es que aparezca el FBI a los pocos días y ¡zasca! Se lleve todos sus papeles, planos, cuadernos y hasta los servilletas en las que había garabateado sus ideas. Literal. El mismo día de su muerte entraron los federales, confiscaron sus pertenencias y desaparecieron. ¿Y tú me vas a decir que eso es normal? Vamos, Nano. A ver, que no estamos hablando de un jubilado con crucigramas. Estamos hablando del tipo que soñó con energía inalámbrica, que diseñó armas de frecuencia que podían detener ejércitos sin disparar una bala, que hablaba de máquinas antigravitatorias y que incluso, esto es real, decía haber creado un rayo de la muerte. Sí, el rayo de la muerte, así lo llamaba. Una especie de cañón electromagnético capaz de derribar aviones a kilómetros de distancia. Tesla decía que no era un arma para destruir, sino para disuadir, que si todos los países la tuvieran no habría guerras. Un genio, sí, pero también un idealista de los gordos. ¿Y qué pasa con los idealistas que inventan cosas que los gobiernos no pueden controlar? Pues que acaban silenciados, olvidados, o como en este caso, desaparecidos del discurso oficial. Y aquí entra en juego un personaje que parece sacado de un thriller político, John J. Trump. ¿Te suena el apellido? Pues sí, nene, el tío del expresidente Donald Trump, ingeniero eléctrico, físico y colaborador del MIT. ¿Y sabes qué hizo? Fue el encargado del FBI para revisar los papeles de Tesla tras su muerte. Él mismo, John J. Trump, dijo que allí no había nada de valor para la seguridad nacional. Ajá, claro, qué conveniente. Pero años más tarde, algunos informes clasificados apuntaban justo lo contrario, que entre los documentos había fórmulas para generar campos de energía de alta frecuencia, diseños preliminares de motores antigravedad y hasta teorías sobre cómo manipular el espacio-tiempo. Demasiado ciencia ficción, puede que simplemente sea ciencia no divulgada. Que no te llegue a los libros de texto no significa que no exista, Tete. Y no faltan teorías que vinculan a Tesla con experimentos secretos de guerra. Algunos dicen que el experimento Filadelfia
aquel que supuestamente hizo desaparecer un barco de guerra usando campos electromagnéticos, se basó en planos suyos, otros, que su tecnología fue incorporada a proyectos como el HARP, que investiga el control atmosférico desde Alaska. Y luego están los que creen que Tesla descubrió una forma de comunicación interdimensional. ¿Y sabes qué? Él nunca lo desmintió. En sus diarios, los pocos que han sobrevivido, hablaba de que había recibido mensajes del más allá, vibraciones provenientes del espacio. En su laboratorio de Colorado Springs, Tesla afirmó haber captado señales desde otro planeta. Y no era una metáfora. Lo dijo literalmente. Para él, el universo hablaba en frecuencias, y si sabías cómo escucharlas, podías conectar con otras inteligencias. ¿Y si realmente descubrió algo así? ¿Y si se topó con un conocimiento tan potente que era mejor mantenerlo oculto? Porque pensemos en esto. ¿Por qué un hombre que lo tenía todo para ser inmortalizado como un Einstein o un Newton acabó durmiendo en un hotel de mala muerte solo, olvidado y prácticamente en la ruina? No me lo trago, y tú tampoco deberías. A Tesla lo silenciaron porque no era rentable, porque su visión del mundo era demasiado humana, demasiado libre, porque soñaba con un planeta donde la energía fuera gratuita, donde el conocimiento se compartiera, donde la ciencia fuera espiritual y no servidora del poder. ¿Y quién puede permitir eso, nano? Las grandes empresas no, los gobiernos menos, y los que manejan los hilos desde las sombras, esos, ni en broma. Por eso cada vez que conectas el Wi-Fi, cada vez que cargas el móvil, cada vez que ves una resonancia magnética o hablas por radio, dale las gracias a Tesla. Porque aunque lo hayan borrado de los libros, su sombra sigue entre nosotros. Y quizá, solo quizá, algún día, toda esa información que nos ocultaron saldrá a la luz. Y ahí sí que se van a caer las torres, pero no las de energía, sino las del engaño. Y es que, cuando hablo de campo unificado, no estoy diciendo cualquier cosa, Tete. No es un concepto de esos que te sacan los místicos entre incienso y tambores de fondo. No, es ciencia, ciencia dura. Pero ciencia que todavía no ha sido domesticada por los de siempre, por los que te meten todo en cajitas y te dicen, esto es física, esto es filosofía, esto es religión. Pues no, el campo unificado, tal como Tesla lo intuía, lo rompe todo, porque une, y unir en este mundo fragmentado es revolucionario. Vamos a ver, ¿qué significa eso de campo unificado? Pues que todas las fuerzas del universo, la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil, la fuerte, podrían ser manifestaciones de una sola cosa, de un solo campo, una especie de matriz que lo impregna todo, una sopa energética que vibra a distintas frecuencias, y según cómo vibra, ¡zas!, aparece una partícula, una fuerza, una ley. Y esto no es solo una flipada de Tesla. Einstein, que por cierto admiraba profundamente a Tesla, aunque no lo dijera muy alto, pasó los últimos 30 años de su vida intentando formular una teoría del campo unificado, y no lo consiguió, o eso dicen. Pero Tesla, nene, Tesla iba por delante. Él no buscaba solo unificar fuerzas físicas, no. Él hablaba de que la mente humana estaba conectada a ese campo, que nuestros pensamientos eran vibraciones, y que con la frecuencia adecuada podríamos interactuar directamente con esa matriz universal, no solo con máquinas, sino con la conciencia misma. ¿Te suena a magia? Pues ponte el cinturón, porque esto lo dijo hace más de 100 años, antes de que se hablara de física cuántica, antes de que se descubriera el entrelazamiento cuántico, antes de que Planck dijera lo suyo sobre los cuantos. Tesla ya hablaba de energía, frecuencia y vibración como las claves para entender el universo. Y si eso no es para alucinar en colores, dime tú que lo es. Pero claro, nene, si lo piensas bien, ¿qué pasa si alguien logra acceder a ese campo? ¿Qué pasa si alguien encuentra la frecuencia con la que se puede influir en la materia o en la mente? ¿Qué pasa si, en lugar de energía, transmite intención? Y si ese campo no solo conecta las cosas, sino también las conciencias. Aquí es donde se vuelve oscuro. Aquí es donde la historia se pone inquietante. Porque Tesla, ya en sus últimos años, hablaba cada vez menos de electricidad y cada vez más de vibración mental, de intuición, de percepción extrasensorial. ¿Qué narices estaba viendo ese hombre? ¿Qué experimentos estaba haciendo en su habitación del hotel, rodeado de papeles, aparatos rarísimos y dibujos que hoy parecen sacados de un capítulo de Black Mirror? No lo sabemos, porque como ya te conté, cuando murió, los del FBI llegaron antes que la funeraria.
Y aunque años después algunos documentos se desclasificaron, hay cientos, sí, cientos, que siguen ocultos. Bajo la excusa de que no tienen relevancia, ajá, qué casualidad. Y aquí viene la guinda del pastel, Tete, porque hay quien dice, y esto lo han dicho hasta físicos del MIT, que algunas de las ideas de Tesla fueron utilizadas para desarrollar tecnología que hoy ni siquiera imaginamos. ¿Has oído hablar del control de clima? ¿De las armas de energía dirigida? ¿De las tecnologías de invisibilidad? ¿De las frecuencias que afectan al estado emocional de las masas? Pues muchas de esas ideas aparecen, casualmente, esbozadas en sus diarios, no desarrolladas. Ojo, esbozadas, porque Tesla no era de ocultar. Él lo escribía todo, dibujaba, soñaba en papel, y eso, precisamente eso, es lo que más asusta a los que quieren controlarlo todo. Un hombre que sueña sin pedir permiso, que investiga sin obedecer órdenes, que habla de espiritualidad sin rezar a ningún dios, y que conecta ciencia con conciencia. Esos son los peligrosos, los que no entran en ninguna casilla, los que no se venden por una medalla ni se doblan por un cheque. Y eso, nene, fue Tesla, el genio que quiso regalarle al mundo su luz, y al que el mundo le apagó la suya. Pero no del todo, porque mientras tú y yo sigamos hablando de él, cuestionando lo que nos cuentan, y buscando respuestas donde nos dijeron que no miremos, Tesla sigue vivo, en cada chispa, en cada vibración, en cada misterio. Y si me preguntas a mí, yo creo que ese campo unificado, esa matriz de energía consciente, no solo existe, creo que es donde todo empieza. Y si hay algo que me da por saco, Tete, es cuando intentan vendernos una historia oficial como si fuera la única posible. Porque, qué casualidad, ¿no? Que todos los que se han acercado a estos temas acaben mal, ninguneados, silenciados o directamente desaparecidos. Como si el universo les hiciera shh, o más bien, como si alguien con mucho poder les bajara el volumen. Vamos a hablar claro. Tesla no fue el único que habló de campos energéticos, de frecuencias que afectan a la materia y a la mente. Un tal Wilhelm Reich, por ejemplo, fue otro genio que dijo, oye, que hay una energía vital que lo impregna todo, que se puede medir y que influye en la salud, en las emociones, hasta en el clima. ¿Y qué le pasó? Lo metieron en la cárcel por vender un aparato que, según él, captaba esa energía, el famoso acumulador de orgón, y murió entre rejas. ¿Por fraude o por atreverse a cruzar la línea de lo permitido? Porque cuando un científico empieza a tocar temas que suenan demasiado a espiritualidad, ¡pum!, se le acabó el crédito. Y no me refiero al del banco, precisamente. Y ojo, que no estoy diciendo que todo lo que dijeron estos hombres sea verdad absoluta, pero ¿no es sospechoso que se les haya borrado del mapa mediático? ¿Que ni en el cole ni en la uni te hablen de ellos? ¿Que su obra solo sobreviva en círculos alternativos, como si fueran chamanes con bata de laboratorio? Y luego está lo más escalofriante. Muchos de estos genios adelantados a su tiempo hablaban de lo mismo, con distintos nombres. Tesla lo llamaba frecuencia, Greenberg lo llamaba campo neuronal, Rupert Sheldrake lo llama campo mórfico, y hasta en la India antigua ya hablaban del prana, esa energía vital universal que fluye y conecta todo. ¿De verdad vamos a seguir pensando que es casualidad? ¿O será que todos estaban arañando la misma verdad desde ángulos distintos? Yo no sé tú, pero a mí me parece que el universo nos está dejando pistas por todos lados. Como cuando vas a casa de tu abuela y ves migas en la mesa. No sabes qué ha pasado, pero está claro que alguien se ha zampado una buena tostadita. Pues aquí igual, alguien, en algún momento, entendió cosas que no interesaban, y esas cosas las taparon. Porque si hay algo que da miedo a los que manejan el cotarro, es que pensemos por nosotros mismos. Tesla tenía ideas para generar energía gratuita e inalámbrica. ¿Te imaginas lo que eso habría significado? Adiós a las eléctricas, al petróleo, al gas. Una sociedad libre, autosuficiente, conectada, pero no controlada. Y eso, Tete, es lo que no podían permitir, porque el problema nunca fue que Tesla estuviera loco, el problema fue que tenía razón. Y ahora te voy a hacer una pregunta, pero de las que rascan por dentro. Si hoy alguien descubriera cómo acceder a esa fuente de energía universal, esa que conecta mentes, cuerpos y átomos, ¿de verdad crees que lo dejarían vivir tranquilo? Yo lo tengo claro. Si no estás molestando al sistema, es que no estás haciendo nada realmente importante. Pero tranqui, que esto no se queda en la queja. En el siguiente bloque vamos a entrar en cómo estas ideas
han influido en lo que hoy llamamos neurociencia, en cómo nuestros pensamientos afectan a la materia. Sí, literal. Y cómo lo que soñó Tesla puede estar más cerca de lo que pensamos. Así que abre bien los oídos y, como diría mi abuela, no mires al suelo, que las verdades gordas siempre están flotando. Porque, nene, cuando uno empieza a unir piezas del puzzle, lo que antes parecía una locura empieza a sonar a lógica. ¿Te has dado cuenta de cómo, de repente, ahora todo el mundo habla de neuroplasticidad, de campo cuántico, de intención y vibración energética, como si fueran conceptos nuevos sacados de un TED Talk con fondo chill? Pues no, tete. Eso ya lo estaban diciendo hace décadas tipos como Greenberg, Tesla o Reich, pero en su momento los tacharon de chiflados, les cerraron el grifo, les rompieron los micros y en algunos casos les borraron del mapa. Y ahora resulta que viene la ciencia moderna, lo reviste con palabritas nuevas y te lo vende como si fuera la última moda del biohacking. A buenas horas, mangas verdes, que me hace gracia, de verdad. Es como cuando en Valencia llevábamos toda la vida tomando horchata y ahora vienen y te la venden en Londres como Almond-Based Ancestral Gut Cleansing Prebiotic Beverage. Venga ya, pues con la ciencia lo mismo, mucho mindfulness, mucha energía cuántica y mucha conciencia expandida, pero los pioneros, los verdaderos locos cuerdos, los adelantados, silenciados. Y te lo digo porque lo he vivido. Cuando empecé a estudiar cosas de neurociencia aplicada al deporte, ya me chirriaba algo. Me preguntaba, ¿cómo es posible que una persona con motivación y propósito se recupere más rápido? ¿Por qué hay gente que se cura cuando los médicos ya no les daban esperanza? ¿Y por qué narices hay estudios clínicos donde el simple placebo funciona mejor que un medicamento real? ¡Bingo, nene! Porque no estamos hechos solo de materia. Somos energía, información, percepción, intención. Eso es lo que todos estos genios apuntaban, cada uno a su manera. Greenberg con su modelo sintérgico, Reich con su orgón, Sheldrake con sus campos mórficos y Tesla con sus frecuencias universales. Y si tú no has oído hablar de ellos en clase, no es porque no sean importantes, es porque molestan, porque ponen en entredicho la base del sistema, que tú eres un engranaje, una pieza sustituible, una máquina que solo funciona si le metes pastillas, estímulos externos y normas rígidas. Pero si tú, desde tu conciencia, puedes influir en tu salud, en tu entorno y hasta en el espacio-tiempo, entonces ya no te controlan. Y eso, tete, es dinamita pura. Pero te voy a lanzar una pregunta que me hago cada vez que buceo en estos temas. ¿Y si todo esto no solo fuera posible, sino que ya se estuviera usando? ¿Y si hubiera tecnologías desarrolladas a partir de estas ideas que están ocultas en laboratorios militares, en proyectos secretos, en despachos de grandes corporaciones que se llenan los bolsillos con nuestra ignorancia? No es conspiranoia, es conspirar realidad. Porque si algo nos ha enseñado la historia, es que cuando hay poder y dinero de por medio, la verdad se esconde, se vende o se maquilla. Pero no te preocupes, que aquí no vamos a quedarnos con las dudas. En el siguiente bloque vamos a hablar de pruebas, de experimentos, de documentos desclasificados, de lo que pasó con el modelo sintérgico y por qué, a día de hoy, ni siquiera en muchas universidades mexicanas se atreven a hablar de Jacobo Greenberg. Vamos a meter las manos en el barro, pero con estilo, que para eso estamos aquí. Y ahora sí, vamos a ir cerrando el círculo, porque Tesla, Tete, no fue solo un científico. Fue un visionario, un artista del electromagnetismo, un místico con laboratorio. Su vida es una mezcla de biografía brillante y tragedia injusta, como si mezcláramos a Mozart con Galileo y lo pasáramos por un filtro de ciencia ficción, pero real. Murió solo, en la habitación 3327 del Hotel New Yorker, con deudas, con papeles requisados por el gobierno de Estados Unidos y con más incógnitas que certezas. ¿Quién se llevó su legado real? ¿Dónde están los planos completos de su transmisor de energía inalámbrica? ¿Qué sabían los que mandan sobre la posibilidad de distribuir electricidad gratis por el mundo entero? No lo sabemos, pero lo intuimos, porque no puede ser casualidad que después de su muerte, proyectos como AAG-EREP, como el radar cuántico o ciertas patentes sobre energía libre empezaran a sonar en los pasillos de defensa, no en universidades. No puede ser casualidad que las mismas corporaciones que hoy controlan la electricidad, los datos y las telecomunicaciones no quieran ni oír hablar de Tesla. Tesla molesta porque representa el poder individual, porque demostró que la mente humana
conectada con el universo, puede crear milagros. Y eso no lo pueden permitir. Así que hoy, desde este humilde canal, con el micro bien enchufado y la lengua suelta, yo te digo, desconfía de quien te venda que todo está descubierto, que no hay más caminos, que lo único que puedes hacer es consumir, pagar y obedecer. Porque como decía el propio Tesla, el día que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, progresará más en una década que en todos los siglos anteriores de su existencia. Y ese día, amigo mío, puede ser hoy. Solo necesitamos despertar la chispa.